Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buena semana para ti. Qué lindo es poder recibirte en nuestro canal Enseñanza Bíblica para compartirte el contenido del libro complementario. Y en esta semana estamos estudiando el capítulo número 3 del libro de Génesis. Y es un capítulo muy importante a la luz de toda la Biblia, porque nos muestra o es una especie de bisagra entre el plan perfecto original de Dios y las decisiones incorrectas tomadas por la raza humana. El título de la lección es La caída, es para el sábado que viene, el sábado 9 de abril del 2022. Hay un texto para memorizar que está en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Algunos llaman a este versículo el protoevangelio, o sea, la descripción en miniatura del evangelio. Y a lo largo de toda la Biblia vamos a tener la ampliación de este versículo. El mismo dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Algunos de los pasajes que vamos a estar viendo esta semana va a ser obviamente Génesis 3, también 2 de Corintios 11, Apocalipsis capítulo 12, Juan 8, Romanos 16-20 y un par de textos más. Así que vamos a iniciar con la lectura del libro complementario. Recordamos a su autor es Jacques Ducan, el libro de Génesis. En la semana pasada les compartimos el título del capítulo de hoy y es La caída. ¿Alguien explica este disparate? Era un frío día de invierno y mi padre me había llevado a pasear por la nieve. Éramos pobres y no estábamos bien equipados para este tipo de expedición. Muy rápidamente, la emoción de los primeros minutos evolucionó en un dolor insoportable en mis pies y mis manos congelados. Apenas podía hablar cuando mi padre se volvió hacia mí y me preguntó: ¿qué te pasa, hijo? Me quejé del dolor en los pies y los dedos y me pregunté en voz alta: ¿por qué tanta desdicha? ¿Por qué hace tanto frío? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite que todo este disparate suceda? Mi padre aprovechó el momento para torturarme con la más insufrible disertación sobre el problema del mal. En resumen, la disertación solo empeoró la situación. Desde ese día he cargado con el dolor y la angustia de ese momento y sigo buscando una respuesta satisfactoria. Con el paso de los años, mis preguntas solo se han profundizado. Ahora no solo tratan sobre mis pies fríos, sino también sobre la niña que fue violada y asesinada. Tratan sobre las injusticias en el mundo y en mi vida. ¿Por qué este disparate de la muerte y de un virus que mata indiscriminadamente a la gente en hospitales, en las calles y bajo los puentes? ¿Por qué Dios dejó que esto sucediera? El filósofo francés Albert Camus llamó a toda esta desgracia el absurdo de la condición humana. Todas nuestras preguntas permanecen sin respuesta, colgando en el vacío. ¿Qué salió mal? Después de todo, nos acabamos de maravillar con la exitosa historia de la creación de Dios en la que todo era Tov, es decir, perfecto, hermoso y lleno de vida. Nadie conocía la muerte ni el mal. Pero ahora en Génesis 3 estamos sumidos en un abismo sin fondo en el que la humanidad no parece tener esperanza. Este cambio de acontecimientos en la historia bíblica comienza con una conversación teológica inofensiva bajo un árbol frutal. Una conversación que termina dejando a Adán y Eva temblando ante la perspectiva del juicio divino y el posible destino de la humanidad. Pero no todo fueron malas noticias.
nos maravillaremos de los primeros rayos de esperanza, la primera profecía de la Biblia y la promesa divina que proporciona la única respuesta al disparate del mundo. La conversación bajo el árbol. La forma en que comienza el capítulo La serpiente, Génesis 3:1, sorprende. El artículo definido sugiere que esta serpiente ya era bien conocida y había estado involucrada en un drama cuyo próximo episodio estaba por comenzar. El gran conflicto, que tuvo su origen en el cielo, continuaba su curso. El superlativo que caracteriza a la serpiente nos habla de su capacidad de engaño. Era más astuta que todos. Versículo 1. Los disparatados acontecimientos posteriores tienen su origen en las primeras palabras de la serpiente, que de hecho fue una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Satanás se presenta así como un intérprete de las palabras de Dios. Irónicamente, la serpiente es el primer comentarista de la palabra de Dios en la historia. Lo primero que la serpiente hace es sugerir que Dios no dijo nada. Dios no habló. Satanás es el primer escéptico, tratando de corregir e incluso reemplazar las palabras de Dios. Sugiere que sus palabras son las únicas palabras verdaderas. La serpiente, que Jehová Dios había hecho, versículo 1, trata de reemplazar a su hacedor. Se presenta a sí mismo como el Creador, quien gobierna este mundo, Juan 12:31. Es aquel a quien Jesús identificó como el enemigo que ha hecho este mal, Mateo 13:28. La serpiente inicia la conversación sobre el árbol del conocimiento, lo cual sugiere que ella eligió estar en ese lugar. Está en o cerca del árbol, presentándose entonces en un lugar que estaba asociado con Dios. En el capítulo anterior, vimos a Dios junto al mismo árbol sosteniendo una conversación sobre su fruto, Génesis 2, 16 y 17. El hecho de que la mujer responda de inmediato sugiere que está en la proximidad de la serpiente y del árbol, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. La tentación de la inmortalidad. La serpiente repite las mismas palabras de Dios: no morirán, pero con la pequeña palabra lo, no, antes del verbo mot, morir. Ver Génesis 3:4, comparar con Génesis 2:17. La tentación no consistía en el fruto del árbol en sí mismo, como si éste contuviera alguna sustancia mágica. Tampoco tiene que ver con sexo, convirtiendo el amor humano en un pecado y a la mujer en una seductora peligrosa. El problema ni siquiera se reduce a la desobediencia humana, convirtiendo a Dios en un jefe despótico que prueba la lealtad de sus empleados. Lo que está en juego aquí es más profundo y crucial que todas las sugerencias anteriores. Tiene que ver con el tema de la muerte. Es la tentación de la inmortalidad y, por lo tanto, de ser como Dios. Las palabras de la serpiente, serán como Dios, ver Génesis 3:5, indican que su seducción no solo consistía en la tentación de Adán y Eva. Desde los albores de la historia, los humanos no han dejado de soñar con la inmortalidad y, por lo tanto, con alcanzar el nivel de Dios. La doctrina de la inmortalidad del alma emergió en las religiones del antiguo Cercano Oriente y se desarrolló en las religiones orientales y las filosofías griegas. Posteriormente, se fue infiltrando en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. En los tiempos modernos, se manifiestan las filosofías de la evolución que proponen que los seres humanos finalmente alcanzarán el estado de la inmortalidad por sí solos. La profecía bíblica nos advierte que al final de los tiempos,
el gran conflicto girará en torno a la ilusión de la vida después de la muerte. Ver Apocalipsis 13:13, 16:13 y 14. Adán y Eva fueron engañados por la promesa de la inmortalidad de la serpiente y se dan cuenta de su error después de comer el fruto y descubrir que están desnudos. Ver Génesis 3:7, un estado que expresa vulnerabilidad. Ver Deuteronomio 28:48, Ezequiel 16:7, 22 y 39. En este contexto particular, sin embargo, la palabra hebrea arom, desnudo, conlleva una idea complementaria. Se trata de un juego de palabras que recuerda la expresión arum, astucia, que caracteriza a la serpiente. Ver Génesis 3:1. Adán y Eva ahora están identificados con la serpiente. Es como si hubieran perdido su identidad original. Irónicamente, habían abandonado a Dios porque querían ser como Dios, pero ahora, en lugar de la imagen de Dios, se había convertido en Arum, la imagen de la serpiente. Seguidamente, se esconden y se cubren con las hojas de un árbol. Como resultado, el Dios que siempre estaba cerca de ellos se vuelve distante y pregunta: ¿dónde estás? Ver el versículo 9. A partir de ese momento, los seres humanos viven este absurdo y trágico disparate. Se volvieron vulnerables y residen en manos del enemigo, del que gobierna este mundo. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte del capítulo número 2 del libro complementario, que abarca el capítulo número 3 del libro del Génesis, el capítulo titulado La Caída. ¿Alguien explica este disparate? El autor Jacques Ducan, y deseamos de todo corazón que sea de bendición para tu estudio, que Dios te acompañe y te bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros del otro lado, te esperamos en la próxima entrega. Un abrazo grande y nos encontramos en la próxima.